¿Cómo están, chicos, estudiantes? El objetivo de este video es explicar un poco el trabajo de filosofía. Lo primero que les quiero decir es que este trabajo se entrega antes del próximo lunes. Tienen plazo hasta el día domingo, hasta las eh, 12 de la noche, pero es solo un avance. Eso significa que la idea es que no sea el trabajo definitivo, sino que solo sea, digamos, un avance que va a ser retroalimentado y trabajado, digamos, a lo largo de todo este proceso, que finalmente va a terminar con la evaluación de filosofía, pero la evaluación va a ser este mapa mental, pero lo vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar el texto y después vamos a trabajar el mapa mental. Eh, Consejos que les quiero dar: no se compliquen tanto con hacerlo, digamos, en un formato Word, en un formato PowerPoint, en primera instancia. Lo que sí, que el trabajo tiene que ser entregado en uno de esos formatos, pero el trabajo que voy a retroalimentar puede ser hasta una hoja de papel con un mapa mental, digamos. Y suben la foto, digamos, a Classroom. No sé si han revisado el tutorial, digamos, institucional respecto a Classroom. La idea es que lo revisan para poder trabajar en esa plataforma. La idea es que suban sus trabajos a esa plataforma y ahí, digamos, van a recibir la retroalimentación. Por lo tanto, no se complican tanto con la entrega del material en estos formatos, por lo menos en primera instancia. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos al texto, que es un poco lo que quizás más complica, digamos, de todo esto. En primer lugar, este es un texto de introducción a la filosofía, y eso tenerlo claro. Es decir, se habla de la filosofía en general. No se habla ni de las partes de la filosofía, ni cuál es su clasificación, etcétera, sino que es una introducción eh, presentando a la filosofía. Ya, la modalidad va a ser yo ir leyendo cada párrafo y después voy a dar una explicación del párrafo. Entonces, nos encanta definir, situar, delimitar, nos encanta saber a qué atenernos. En este intento también involucramos a la filosofía. Debemos saber qué es, para que cuando nos preguntan sacar del baúl esa definición y parecer cultos o inteligentes. Sin embargo, la filosofía por definición no puede ser definida y eso espanta. ¿Qué le pasaría a usted si se despierta en un mundo en que las cosas no tienen una definición? Ese es el primer párrafo y apunta principalmente eh, a que la filosofía no puede ser definida y que principalmente nuestro objetivo para vivir es delimitar las cosas, clasificarlas, tener todo relativamente ordenado, pero eso con la filosofía, digamos, es un tanto complicado, ¿ya? Y por eso que a veces espanta un poco, ¿ya? Por eso que a veces la filosofía, cuando le preguntan a uno qué es la filosofía, es como uno abre los ojos y dice, no sé qué será, digamos, pero tiene que ver un poco con la manera de ser de la filosofía. La filosofía no es definible en términos estrictos, metodológicamente no es definible. Con el segundo texto, el segundo párrafo, perdón, y dice lo siguiente: en un mundo de cosas que están disponibles para su uso y trato, debemos saber qué son esas cosas y para qué sirven. Pero cuando algo se escapa a la definición del para qué sirve, perdón, pero cuando algo se escapa a la definición o el para qué sirve no está claro, se pierde en el mundo de lo no disponible para su uso. Aquí suena un poco extraño, digamos, pero es bastante simple. Cuando las cosas no sirven, cuando las cosas no son definibles o no tienen, digamos, algo claro para poder entenderlas, eh, pareciera que no están o desaparecen, digamos. Piensan un poco en las cosas que ya no les sirven. ¿Qué hacen ustedes? Las hacen desaparecer de su mundo, las botan, ¿ya? Eh, Necesitamos que en el mundo, digamos, las cosas estén a nuestra disposición, y cuando no están a nuestra disposición para poder ocuparlas, eh, se pierden, desaparecen, ¿ya? Por eso que, sigo con el texto, por eso que la filosofía no aparece en el mundo. La filosofía en general no aparece en el mundo, ¿ya? No está, ¿ya? O por lo menos parece algo lejano que es difícil de identificar y usar.
mire usted, las mismas preguntas que le hace a la filosofía, ¿qué es o para qué sirve? Hágaselas a su propia vida. Sabe qué es, una respuesta preliminar puede ser un ser humano, pero ¿esta frase da cuenta de lo que usted efectivamente es? Claramente no. Perdón, quizás le moleste, pero ¿usted sirve para algo? Lo que trato de hacer en este párrafo es decirles que la filosofía no aparece en el mundo porque no es algo que nos sirva para algo. ¿Ya? Y como las cosas que no sirven para algo las desechamos, la filosofía desaparece del mundo en el que vivimos. Ya pareciera, digamos, que es algo lejano, ¿ya? Y principalmente porque no es definible y porque no sirve para algo. Pero aquí lo que intento hacer también es preguntarle a usted, a su vida misma, ¿qué es usted? ¿Ya? ¿Para qué sirve usted? ¿Ya? Esas preguntas que uno suele hacerle a la filosofía, yo le invito a que se la haga a usted mismo. Y que si esa respuesta, digamos, no es muy positiva, eh, eso no invalida su condición de ser un ser humano y alguien valioso, digamos. Lo mismo pasa con la filosofía. Si bien es complicado definir qué es o darle un uso, eso no significa que pierda valor. Vamos con el siguiente párrafo. Quiero mostrarle que su vida real, esa que usted vive, no es definible ni tiene utilidad. ¿Eso la hace menos importante? Ciertamente no hay nada más importante que su vida, pues todo acto, incluso el más altruista, necesita de su vida para ser realizado. No se pierda, no hago una apología del egoísmo, solo digo que la filosofía, como la vida de cada uno, no deja de perder valor por no ser definibles ni ser útiles, por lo menos para nuestra mirada actual. Lo que les decía un poco, hay ciertas cosas que, por más de que no tengan una utilidad, son valiosas, ¿ya? El ejemplo clásico es la obra de arte. La obra de arte no tiene una utilidad, ya no sirve para algo, ya no podemos como evaluar una obra de arte pensando, digamos, en cuán útil es, ya, sino que hay otros criterios, digamos, que nos permiten evaluar una obra de arte. En ese sentido, con la filosofía y con la vida de cada uno pasa lo mismo. No la podemos evaluar en términos de su utilidad, porque hay otros criterios, digamos, ya que nos sirven para poder decir cómo es o qué es esa vida o cómo es la filosofía. Por lo tanto, el hecho de que no sirva o que no sea definible no la vuelve menos valiosa. Entonces con el siguiente párrafo. Voy a leer lo que está acá y después lo voy a comentar. Pero ¿por qué la filosofía no puede ser definida? Porque la filosofía se come los pies para poder crecer. Perdón la metáfora, pero ¿cómo explico de mejor manera que la filosofía al intentar definirse, es decir, crecer, transformarse en algo, debe ejercer una crítica de esa misma definición, es decir, comerse? Lo que intenta decir acá es que la filosofía al intentar transformarse en algo, en una definición, digamos, por su misma labor, esa definición debe ser sujeta de una crítica. Es decir, no puede transformarse en algo eternamente o de algo que no pueda ser modificado. Toda instauración de una definición filosófica se transforma al mismo tiempo en una definición criticable. Por eso que cuando intentas definirse al mismo tiempo es como si se enterrara un cuchillo. Así como que soy alguien y muriera en el mismo instante. Es una metáfora, pero es un poco lo que intento, digamos, lo que intento resaltar es la actitud crítica de la filosofía. Es tan crítica, digamos, es tan como molestosa que ni siquiera ella misma se deja tranquila. La filosofía, entonces, es pensamiento radical porque su obligación es destruir cualquier intento de dejar establecido algo. Toda definición de la filosofía es preliminar y abierta a ser modificada. Lo que ya les comentaba, ¿cierto? Pero esto ya es un modo de ser de la filosofía. Hemos logrado algo, ¿ya? Por más de que la filosofía no sea definible, ya hemos logrado algo al decir que la filosofía no es definible y el dar la razón de por qué no lo es. La filosofía es pensamiento radical porque su objetivo es sacar a la superficie aquello que damos por normal y habitual, ¿ya? Y lo que hacemos normalmente es definir, clasificar, ordenar.
La filosofía lo que va a hacer es decir, esto no es esto, esta clasificación no está bien. Entonces constantemente ejerce una especie de crítica y por eso se llama pensamiento radical, ¿ya? Porque se saca, digamos, a la superficie aquello que damos por normal y habitual. Es decir, no, la filosofía, digamos, nos dice a la cara aquello que está detrás de lo que creemos normal y mostrarnos la locura de lo que significa creerlo. El enemigo de la filosofía es el prejuicio, el supuesto infundado, lo normal, lo habitual, el dar por hecho. Nos cuesta darnos cuenta, pero durante el día o por algún tiempo de nuestras vidas hacemos filosofía. Ya, voy a explicar hasta acá. La filosofía nos dice que eso que estamos creyendo no está bien. Cuando ejercemos un rol, digamos, cuando tenemos una actitud filosófica, ¿ya? Nos muestra la locura de lo que significa creer en algo. No voy a dar ninguna idea para no ofender a nadie, digamos, pero cuestión que nosotros consideramos como cierto, como normal, como habitual. La filosofía lo que va a hacer es decirnos, oye, eso no es tan normal, no es tan habitual por tal y tal razón. ¿Ya? Nos muestra a la cara, digamos, lo raro que es creer en algo, ¿ya? Sigo. Nos cuesta darnos cuenta, pero durante el día o por algún tiempo de nuestras vidas hacemos filosofía. La filosofía es tan próxima a nosotros que no la vemos. Y solo porque es tan próxima, solo por eso nos resulta difícil hallarla. Pero aún habiéndola encontrado, todavía seguimos siempre moviéndonos torpemente en ella. Bien, voy a comentar esto. A nosotros se nos olvida o creemos que la reflexión que hacemos sobre nuestra realidad no es filosofía. En general sí lo es, quizás no en términos técnicos, pero sí ejercemos un rol crítico, o algunas personas, digamos, ejercen un rol crítico de sus creencias en algún minuto de su vida, ¿ya? Y a veces, digamos, no reconocemos que estamos haciendo filosofía, ¿ya? Pero es algo tan íntimo del humano, hacerse preguntas, cuestionarse ciertas cosas, sobre todo en situaciones de crisis. Veamos un poco la situación actual. Estamos poniendo en tela de juicio muchas cosas que creíamos normales, ¿ya? Y se nos muestran a la cara y nos parecen, digamos, cosas que eran muy normales antiguamente, ahora nos parecen una locura. El simple hecho de salir a la calle, digamos, ¿ya? Ejercemos ese rol crítico, esa actitud crítica constantemente, algunos más, algunos menos, pero siempre nos movemos en ella, querámoslo o no, ¿ya? En algún momento de nuestro día nos preguntamos por qué actúo así, por qué esto es así. Este preguntar es filosófico, atañe a las causas, al fundamento, a lo que llamamos principios, es decir, aquello desde lo cual algo emerge como lo que es. Eso significa que cuando nos estamos preguntando sobre por qué actúo así o por qué esto es así, lo que estoy tratando de preguntarme es por la causa de algo, es decir, por aquello que lo fundamenta. Un ejemplo, nos estamos preguntando actualmente por qué no podemos salir a la calle. El fundamento de eso es que estamos en una pandemia. Ese es el fundamento o la causa de por la cual no podemos salir. Eso es el principio. La pandemia, digamos, es el principio que provoca y causa, digamos, el hecho de que no salgamos. En algún minuto de nuestra vida nos hacemos ese tipo de preguntas por las causas, ¿ya? Y sobre temas fundamentales, ¿ya? Por eso que llamamos y esto que llamamos fundamento de algo se transforma en lo supuesto cuando no es pensado. Estas cosas que nosotros, digamos, damos por supuesto, ya damos como por habituales, se transforman en, digamos, muy malos fundamentos cuando no los pensamos, ¿ya? Un supuesto, un prejuicio es no pensar sobre el fundamento que me permite interpretar la vida, ¿ya? O en general el mundo, ¿ya? Y la filosofía, insisto, lo que nos quiere mostrar es eso fundamental que nos hace pensar como pensamos, ¿ya? Es la causa de cómo pensamos, nos muestra cuál es la razón de por qué pensamos así. Y no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio porque somos personas, digamos, que
nos gusta mantenernos en una especie como de tranquilidad, creemos que pensar, digamos, es incómodo. Y cuando comenzamos a pensar en estos fundamentos, generamos algún tipo de incomodidad, ¿ya? Nuestra vida está llena de supuestos no pensados que determinan indefectiblemente nuestra manera de ser. Hay muchas cosas que creemos, que no pensamos, pero que creemos, ¿ya? Y que determinan nuestro modo de vivir en el mundo. Y lo determinan de manera fundamental, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué debo educarme? Esto es una pregunta para ustedes, digo. ¿Por qué deben educarse? Más aún, ¿por qué debo educarme así? ¿Ya? Todo lo que hacen durante casi 10 horas al día tiene sentido o fundamento en cuanto responden estas preguntas. Pasan 10 horas al día en un colegio. Bueno, en este contexto no. Este texto, digamos, fue escrito antes de que sucediera todo esto. Pero gran parte de lo que hacen durante el día tiene razón de existir o de ser porque usted de alguna manera ha respondido a esas preguntas, pero no las ha pensado, ¿ya? Quiero que entiendan lo valioso que es poder tener la oportunidad de pensarse en el actuar y en el modo de ser, ¿ya? Casi el 100% de la materia del universo no tiene esa oportunidad. Los animales, los planetas, las cosas no la tienen. Usted sí. Ese acto de poder preguntarme por el fundamento de mi creer es algo que solamente tenemos los seres humanos, ¿ya? Es decir, el 0,000,1%, digamos, de la materia del universo tiene la capacidad de poder pensarse, ¿ya? Y eso hace que la filosofía sea tan valiosa, digamos, ¿ya? No solamente pensarse en aspectos cotidianos, sino pensarse dentro de su fundamento, ¿ya? La filosofía es fundamental porque lleva al extremo esa capacidad de preguntarse, ¿ya? Usted tiene esa capacidad de poder pensar sobre el fundamento de cómo actúa, de cómo es, ¿ya? La filosofía entonces es el intento de tomarse en serio esa posibilidad. El ser humano está condenado a pensarse en su condición de ser. Es decir, el ser humano está condenado a pensarse, ¿ya? No hay otra posibilidad. El ser humano debe pensarse. No sé, un perro está condenado a vivir una vida de perro, digamos, comiendo alimentos de perro, todo de perro. El ser humano está condenado a pensarse porque esa es su manera de ser en el mundo, ¿ya? No hay otro modo de ser, no hay otro modo de ser humano, sino es decidir en cada instante lo que pueda hacer de mí. El ser humano no está determinado a su modo de ser. Ustedes constantemente están, de alguna manera, pensando lo que van a hacer en un futuro, ¿ya? Ustedes que van en tercero o cuarto medio, digamos, están en esa situación, ¿ya? Están de alguna manera condenados a pensar lo que van a hacer de sí mismos. Y esa posibilidad a la cual están condenados es una posibilidad que no tiene casi nadie, digamos, en este universo. El punto es que algunos no se toman en serio esa condición y prefieren olvidarse, ¿ya? Gran parte de nosotros nos olvidamos de esa condición, ¿ya? Repito, el filósofo se toma en serio esa oportunidad llevándola a las últimas consecuencias. El filósofo lo que hace es tomarse en serio esa condición de pensarse, tomársela muy en serio, y llevarla a las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque piensa la realidad en sus fundamentos. Pensemos un poco en nuestras ideas como un edificio. Dentro de un edificio la parte más importante es el primer piso, es lo que le da, digamos, soporte a todos, digamos, los otros pisos de arriba. En este caso la filosofía lo que hace es preocuparse precisamente de su fundamento, que le da sentido a todo lo demás. Por eso, digamos, el filósofo se toma esa oportunidad de pensarse en serio, llevándola a las últimas consecuencias. Bien, pues los seres humanos nos preguntamos por nosotros. Principalmente cuando quebramos la relación con nosotros mismos, ¿ya? Al no reconocernos, cuando estamos perdidos, cuando caemos en la ignorancia respecto a nosotros mismos, es que nos atrevemos a preguntar por aquello que nos constituye. Esta es una cita de Heidegger. La pregunta por la esencia, es decir, la pregunta por algo, se despierta cada vez que se ha oscurecido y enredado aquello por cuya esencia se pregunta.
cuando al mismo tiempo se ha vuelto vacilante o aún se ha quebrado la relación del ser humano con lo preguntado. El ser humano cada cierto tiempo quebra una relación con el mundo, con distintas partes de ese mundo, ¿ya? Rompe una relación. Y cuando se rompe esa relación, eso de lo cual nos desligamos o con quien, digamos, perdimos esa relación que teníamos, nos plantea una pregunta sobre ello. Cuando algo deja de ser definible, cuando algo deja de ser tan estable, lo que surge es la pregunta, ¿ya? Eso es un poco lo que quiero decir en esta parte, ¿ya? Aquí hay una serie de ejemplos. Solo en periodos de crisis, de quiebre, es que nos damos el tiempo de tomar en serio esa facultad de preguntar y por lo tanto de pensar. La muerte de un familiar nos acerca a nuestra propia muerte. Cuando se muere alguien de nuestra familia, quizás ahí es cuando nos preguntamos ¿por qué es esto que denominamos muerte? Digamos? ¿Qué hay después de la muerte? Y surge una serie de preguntas, todos, digamos, ahí dando sus teorías, pero surge cuando rompemos, un poco lo que les decía anteriormente, rompemos esa relación con aquello, digamos, que con el cual teníamos una relación habitual y estable. Se rompe esa habitualidad, se rompe esa estabilidad y surge la pregunta, y surge el, por lo tanto, el pensar, ¿ya? Los golpes de la vida nos hacen perder su sentido, ¿ya? Lo que sea, digamos, cualquier cosa. O en la pandemia, digamos, los golpes de la vida nos hacen perder su sentido, y por lo tanto nos preguntamos por ese sentido, ¿ya? Muchas personas quizás han perdido el sentido de su vida en este contexto, y tienen que darse un nuevo sentido, si es que quieren seguir viviendo, digamos. Deben darse un nuevo sentido, ¿ya? Cuando perdemos el sentido, debemos preguntarnos por ese sentido. Lo mismo, cuando perdemos a alguien por la muerte, nos preguntamos por la muerte. Otro ejemplo, la soledad nos hace pensar en mi relación con los otros. Cuando estoy solo, cuando no tengo a los otros, es cuando quizás me pregunto por qué tipo de relación quiero establecer con ellos. Es decir, cuando quiebro mi relación con los otros, es cuando me pregunto sobre los otros, ¿ya? Sigue la misma línea de lo que estamos diciendo, digamos. Un accidente nos hace pensar en lo poco seguro que son nuestros planes y sobre la fragilidad de la vida. Lo mismo. Tenemos, digamos, una vida relativamente armada, un plan relativamente armado, pero cuando se rompe ese armazón, nos preguntamos precisamente por qué la vida es tan frágil y de un momento a otro deja de ser lo que era, ¿ya? Insisto, cuando perdemos esa relación con aquello con lo cual estamos habituados a estar, es cuando surge la pregunta y por lo tanto surge el pensar. En la frustración y en el fracaso nos preguntamos por las oportunidades perdidas. Frente a una enfermedad terminal nos proponemos hacer lo que realmente queremos. Yo creo que este es quizás el ejemplo más fundamental, ¿ya? Porque pareciera que cuando una persona está en una enfermedad terminal, ella en ese minuto, cuando la vida se le va a ir, cuando la vida se le rompió, cuando su relación con eso, digamos, tan habitual que era su propia vida, se rompe, es cuando ella decide vivir realmente la vida. Es típico, digamos, que en estas personas dicen, voy a hacer ahora lo que quiero, o voy a, no sé, irme a un viaje, o hacer lo que realmente quiero, cuando va a perder su vida, ¿ya? Insisto, aquí también se da esta idea de que cuando se rompe esa relación es cuando nos preguntamos sobre nuestra propia vida, digamos. En este caso, esta persona al perder su vida se pregunta por lo que realmente quiere hacer de su vida, ¿ya? La filosofía no es una disciplina de viejos barbones metidos en biblioteca leyendo mamotetos de 1000 páginas, es un intento de tomarse en serio la vida humana y llevarla a sus últimas consecuencias, ¿ya? Es no esperar esas situaciones de crisis, ¿ya? Es precisamente llevarse la vida al extremo antes de que lleguen estos extremos, ¿ya? La vida humana exige filosofía. No fue inventada por viejos que no tenían nada que hacer. La vida propiamente humana exige filosofía. La vida libre, el ser humano libre exige filosofía
para dejar de lado las cadenas de los supuestos y prejuicios. Si queremos tomar nuestra vida y hacer algo en serio con ella, debemos filosofar. La filosofía hace seres humanos libres. En definitiva, el ser humano está condenado a pensar. Una persona normal, que de alguna manera tiene idea de cómo funciona esto que llamamos vida, sabe que todas estas situaciones, que la muerte de un familiar, una situación, digamos, accidental, una enfermedad terminal, la soledad, el fracaso de nuestros proyectos, son situaciones que pueden pasar, ¿ya? Y al saber que esas situaciones pueden pasar, de alguna manera la filosofía lo que hace es estar un poco preparados para eso, ¿ya? Al pensar sobre esa vida. La vida exige filosofía, ¿ya? Y exige filosofía porque necesitamos salir como de esa normalidad, de esa estabilidad dentro de la cual nos gusta tanto estar, digamos. Y colocarnos en situaciones que al parecer suenan muy al límite, pero que en verdad forman parte de la vida misma, ¿ya? Y al pensar en esos supuestos y al pensar en esos prejuicios de esa normalidad de la vida, es cuando comenzamos a hacer filosofía. Si queremos, por lo tanto, tomar nuestra vida en serio y hacer algo con ella, lo que debemos hacer entonces es filosofar, ¿ya? Y la filosofía, al romper con estas cadenas, al romper con estos prejuicios, al prepararnos, digamos, para estas situaciones límites, lo que hace es transformarnos en personas libres. En primer lugar, porque no vamos a, digamos, cuando lleguen estas situaciones, a dejarnos llevar, digamos, por la pasión, por, digamos, el sufrimiento eterno, ¿ya? Porque nos anticipamos, digamos, a esa situación, ¿ya? Y eso nos hace libres, en cierto modo, ¿ya? Porque no nos condena a, digamos, a llevar un sufrimiento o a, digamos, caer en una situación de crisis sin antes estar preparados. Sigamos con el próximo y último párrafo de esta parte del texto. Dice, la vida humana es fluctuante, nuestros planes se diluyen, la vida humana es principalmente indeterminación y dudas. Por más que tratemos de darle curso regular, no podemos. Bueno, en el contexto actual eso es crucial, digamos, ¿ya? ¿Quién iba a decir, no sé, bueno, en septiembre del año pasado, cuando todos estábamos en las fondas, digamos, en 18avos, que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, ¿ya? Frente a esa indeterminación debemos pensarnos en los fundamentos de la condición humana, y pensar el fundamento es filosofar. Eso es un poco en lo que estamos. Se ha rompido tanto el fundamento, producto, digamos, de esta pandemia, el fundamento, digamos, de nuestra vida, que lo que estamos haciendo es replantearnos en un sinfín de cosas, digamos, cómo establecer relaciones nuevamente con carácter social, digamos, cómo hacer la educación de nuevo, que es un poco lo que nos toca a ustedes como alumnos y a mí como profesor, digamos. Este temblor va a dejar, digamos, marcas en todos nosotros, ¿ya? Y estamos en un periodo de indeterminación. Y como estamos en este periodo de indeterminación, lo que hacemos es replantearnos de nuevo todas las cosas. Y replantearse todo de nuevo es pensar en el fundamento, es decir, filosofar. Es preguntarnos qué tipo de educación es factible desarrollar ahora en este contexto. Y eso es pensar en la educación desde su fundamento, es decir, filosofar sobre la educación, ¿ya? Ella nos permite navegar, la filosofía, digamos, navegar en ese mar con cierto sentido, con cierta preparación. De algún modo nos puede dar luces por donde no ir. Esto es importante igual. La filosofía quizás no nos indique, y en general, digamos, el conocimiento humano no nos indica por dónde ir. En general nos indica por dónde no debemos ir, ¿ya? Y eso pasa hasta en las ciencias, por ejemplo, ¿ya? Las ciencias en general
lo que sabe es por dónde no tiene que ir, ¿ya? Sabe que hay ciertos lugares, pero esos lugares, digamos, a donde va a investigar, los decidió porque hay otras tantas posibilidades que desechó anteriormente, ¿ya? Y eso también ocurre, digamos, es un buen ejercicio hacerlo con la vida propia, digamos, ¿ya? Quizás no nos exigimos mucho saber a dónde ir, pero quizás el ejercicio debería ser un poco más humilde y por lo menos saber dónde no debemos ir, ¿ya? Nos prepara para el éxito y para el fracaso, ¿ya? Al pensar sobre el fundamento de nuestra vida, sabemos que esos sucesos que vendrán no nos tomarán de improviso. No, lo que les decía un poco, ¿ya? Aquel que ya ha pensado los fundamentos, aquel que ya se ha replanteado la situación, es aquel que en este contexto, en contextos de crisis, digamos, no se va a ver tan sorprendido. ¿Y quién realiza ese ejercicio? Aquel que está dispuesto a pensar filosóficamente.